Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Cultura en Ruta, un proyecto bastante interesante que hemos ido alimentando a lo largo de unos cuantos episodios y que esperamos que este año se fortalezca, crezca y pues se vaya estableciendo como un podcast con disciplina y con más que de una manera rigurosa, yo diría que de una manera sólida. Me parece que para que un proyecto se mantenga hay que tener como esa constancia, es la palabra que estaba buscando. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentarles a James, quien está acompañándonos hoy como un invitado especial con una visión bastante interesante con respecto a la interculturalidad. Ahorita vamos a conversar con él. Y también tenemos a nuestra community manager, compañera, CEO, administradora, bueno, de todo, hace un poco esta mujer, Salomé Restrepo, una gran compañera de trabajo, siempre atenta y siempre ofreciendo lo mejor de su disposición para que este proyecto también empiece a despegar y a ser todavía más grande. Entonces, bueno, bienvenidos chicos. Hola, buenas tardes o buenos días en el momento en que estén escuchándonos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Cultura en Ruta. Cuéntanos, Samuel, ¿qué querías decir? No, solamente saludarlos y pues darles la palabra para que se presenten, nos cuenten un poco de qué va a tratar el proyecto el día de hoy, el podcast, bueno, el episodio, otra vez, porque el podcast es Cultura en Ruta, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces antes de que James se presente y nos cuente un poco más sobre su trabajo y ese motivo por el cual nosotros lo invitamos el día de hoy a este episodio, pues yo quisiera cerrar un poco diciendo que bueno, esta es una nueva temporada del podcast, ya lo habíamos introducido hace unos pocos episodios, habíamos hablado de que nos interesaba mucho como esa mirada de ir más allá, llevar la cultura a otros lugares, que también culturas que no conocemos llegaran a nosotros. Y pues justamente este es el cierre de esa primera parte en donde estábamos hablando de lo rural y lo urbano. Habíamos tenido anteriormente a Alejandra, que nos habló sobre la gestión cultural y social, un poco cómo se viven diferentes las cosas, pero también, digamos, de una manera muy significativa en el campo y la ciudad, y cómo eso termina generando también nuevas sinergias cuando llegan las personas a las ciudades, cuando las personas de las ciudades van al campo. Luego hablamos con Sofía Encines sobre la arqueología, la historia, esas diferentes cosas que nos van contando los objetos y todo lo que nos muestran de ese mundo que a veces incluso no conocemos a partir de lo material. Y pues qué mejor para finalizar esa primera parte de lo rural versus lo urbano, de ese entretejiendo historias, que hablar sobre un concepto que a mí me parece muy bello y que creo que es muy importante, que es la interculturalidad. Para introducir a nuestro invitado, yo tuve la oportunidad de conocerlo además en un contexto que creo que es un contexto muy bonito, en un proyecto con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Él estuvo ahí participando en unos colaboratorios. Todos nos apuntamos a ese proyecto sin ningún interés detrás, simplemente de aportarle a la memoria del país, y él terminó proponiendo algo muy bello, que era como esa relación entre quienes llegamos a veces a las ciudades y no somos de acá. Y pues lo que termina sucediendo también. Entonces, sin dar más vueltas, James, mucho gusto. Nos gustaría que te presentaras con nuestros oyentes. Muchas gracias a Samuel y Salomé, que son pues los hosts en esta ocasión. Estoy muy agradecido, digamos, de poder dar mi palabra y que me permitan realizar eso. Pues soy James Day Bolaño, soy actualmente estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad La Gran Colombia en Bogotá. Pero pues antes de centrarnos en la capital, pues cabe mencionar que
Yo vengo de un municipio de quinta categoría que se llama San Alberto, en el sur del departamento del Cesar. Ahí pues desde muy niño, prácticamente toda mi juventud la viví hasta los 18 años que llegué a Bogotá. Ahora estoy estudiando, pues tengo unas cosmovisiones diferentes, he aprendido muchísimo de esta ciudad, pero pues antes de agradecer a la ciudad también es pertinente que cuando yo llegué me hizo pues sentir mal esa ciudad, porque pues si venía de un pueblo tan pequeño a una metrópolis como Bogotá, sentía que no pertenecía ahí, como que no es mi lugar, y con el tiempo me fui dando cuenta que como colombianos, como oyentes que estamos acá, no podemos permitir eso. Y yo pues te puedo hacer una pregunta. ¿Te sientes extranjero dentro de tu mismo país? Si la respuesta es sí, claramente tenemos que cambiar ese margen porque todos somos colombianos sin importar de dónde vengamos o dónde estemos. Es algo que pues la interculturalidad se basa en eso, relación de todas las culturas de una misma manera. Y pues ese es mensaje, ojalá se llegue a demasiadas personas y se pueda retransmitir. Muchas gracias, Samuel y Salomé. Pero chévere, me gusta cómo piensas, realmente es esa búsqueda en la que la gente se sienta incluida en este tipo de proyectos, que las personas se sientan también que pertenecen, el pertenecer, si no es que sea nuestra propiedad, ni que seamos, ni que nos adueñemos de algo, pero sí me parece importante pertenecer a un proyecto, pertenecer a una tierra, ¿cierto? Esas búsquedas de la colombianidad, que tienen muchos proyectos, hay muchos espacios en los cuales dicen estamos trabajando en esa identidad como colombianos, pero eh, hay muchas fallas con esa idea. Nosotros ya tenemos una identidad, ya somos colombianos, lo que pasa es que nos falta reconocernos y también incluirnos los unos a los otros en nuestras ideas, nuestra forma de pensar y de sentir, ¿cierto? Como esa forma de sentir el no pertenezco, también me sucedió, a todos nos ha sucedido de alguna manera, pero es ir también rompiendo un poco como con esos paradigmas a través de proyectos como este o de iniciativas que precisamente nos hagan pues aprender y darnos cuenta de que aunque somos diferentes por nuestra forma de ver, de pensar y de sentir, ayer en el episodio con Alejandra hablábamos de algo bastante interesante. Era que en Colombia hay una multiculturalidad y cuando llegas de un territorio a otro te vas recibes como un choque, ¿sí? Como algo te frena en seco porque la forma de ver, de pensar y de sentir de, de la gente del interior no es la misma que de la gente de la costa. Entonces es precisamente por varios factores, ¿no? El climático, el social, el económico, bueno, son un montón de circunstancias. Pero sí, al final creo que hubo una conclusión bastante interesante con respecto a esa problemática de sentir que a veces no somos de una cultura y es que cuando nosotros estamos en el extranjero o cuando nosotros hablamos de nuestra tierra, finalmente nos acordamos de todas aquellas cosas grandes que tenemos, de toda esa riqueza gastronómica, política, bueno, muchas cosas que hacen que nuestra tierra sea también maravillosa y que al final uno abraza lo que uno es, lo que uno iba aprendiendo. Entonces, pues bueno, la invitación es un poco el día de hoy a dialogar acerca de eso, a hablar de qué es lo que somos, como dicen por ahí, qué es lo que somos como colombianos, qué es lo que nuestra forma de ver, de pensar y de sentir, y esa interculturalidad, volverla como a mencionar, a conversar acerca de eso, porque como yo le decía a mi compañera y a James antes de iniciar la grabación aquí fuera de micrófonos, era un poco el objetivo, la búsqueda de este proyecto, pues no es llevarle cultura a nadie, sino intercambiarla, que haya ese aprendizaje mutuo, ¿sí? Porque la idea es aprender de nosotros, de cómo piensa el del interior, de cómo siente, de cómo sufre, de cómo bebe agua, ¿sí? No es la misma sed, uno no tiene la misma sed que tiene el otro de muchas cosas, ¿no? Pero finalmente el sentimiento es el mismo. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle a James ya para cerrar como toda esta parte del prólogo, esa situación del no pertenecer, ¿qué ocurre? ¿Por qué el no pertenecer que tú el día de hoy pues nos diste ese testimonio de que a veces sientes que cuando llegaste por primera vez sentías como que no pertenecías acá, de que
de alguna manera había como eh, cierta, no sé si hayas recibido hostilidad, espero que no, pero de alguna manera hay algo como que uno lo hace sentir como yo no siento, yo no soy de aquí, ¿no? Entonces cuéntanos, James, ¿cómo fue tu experiencia con eso, por favor? Bueno, entonces, entrando más personalmente, esa experiencia, lo dije anteriormente, creo que marcó un antes y un después de mi persona. Primero que todo, digamos, yo llegando a Bogotá, pues la capital de Colombia, sí, donde hay muchísimas personas, más de 8 millones de habitantes, y yo llegando a un pueblito de 10.000 habitantes, o sea, se pueden imaginar y dimensionar ese cambio tan brusco, o sea, por decir así la palabra, y pues en términos de acciones, culturas, era bastante diferente para mí. Yo llegué, pues gracias a Dios, donde un familiar no me dio tan duro, digamos, del hecho de llegar desamparado, pero pues llegué a mi universidad estando con pues personas de acá de Bogotá, estaban un poco más eh, como del interior, tenían otras costumbres que yo era totalmente diferentes a las mías y yo era como la única persona que venía del Cesar, de un pueblito. Y pues eso claramente me afectó muchísimo a mí la primera semana sobre todo. El hecho también, digamos, de ir por una calle y no conocer, a veces perderme, la primera vez que subí a Transmilenio, son esos factores que nunca había vivido en mi vida, pero que pues fue difícil como todo, ¿no? Ya me fui acostumbrando con el tiempo, me fui dando cuenta que me está yendo bien en la universidad, tengo buenas relaciones con mis compañeros cercanos, me estoy dando a conocer y ahí es donde yo comienzo a pensar, bueno, esta ciudad, por qué es así? ¿Por qué no haríamos cambiar con aquellas personas que también llegamos a hacer una vida? Y ahí fue cuando yo tomé como ese empoderamiento interior que creo que todos tenemos alguna vez en la vida, que ya es un sentimiento y una convicción inalterable, que ahí fue donde comencé yo a decidir, por medio de discursos, por medio de acciones, a colaborar también en esta ciudad y mostrarle a la ciudad, digamos, que yo vengo a estudiar, pero no solo a eso, yo también vengo a representar a personas que no somos de acá, porque también debemos tener un empoderamiento en la ciudad. Y pues ese pequeño, digamos, giro en mi vida me ha hecho pues bastantes beneficios, gracias a Dios. Y aparte de eso, digamos, creo que tú ahorita, Samuel, antes de preguntarme, habías comentado algo importante que era la identidad como colombianos, que estamos como construyendo una nación, que quiénes somos realmente. Y pues realmente yo te podría responder, todavía no somos una nación, o sea, porque digamos, para mí una nación es como esa comunidad imaginada que tenemos como colombianos, pero es que cuando si todos no estamos construyendo esa comunidad, no, si se está interiorizando mucho esa construcción todavía de comunidad y de nación que somos. Entonces, y pues esa es la invitación, digamos, personas que como nosotros, que llegamos a Bogotá, también vamos a construir. Esa es como mi experiencia más cercana a Samuel y Salomé. A mí me parece muy interesante algo desde eso y lo que también en algún momento llegamos a hablar antes de hacerte la invitación a este espacio, y es como esa idea de no pertenecer. Yo a veces me pregunto por qué nosotros sentimos que no pertenecemos y aún estamos como en un mismo territorio, o si se supone que esto es de todos. Y termina siendo algo bastante interesante porque realmente ese no pertenecer también termina determinando, eso es un todo redundante, pero termina haciendo que nosotros como que nos sintamos de una manera específica en estos lugares, que veamos como esas cosas que nos hacen sentir que no pertenecemos, que incluso esa falta de sentir pertenecer puede pasar hasta en las ciudades de las cuales uno proviene, pero cuando uno llega a estos espacios, también por mi experiencia, pues termina sintiendo un montón de cosas raras, y lo que tú dices, como perderse en el Transmilenio o la velocidad también a la que va la ciudad, la dinámica de las personas acá, la vida, las expresiones, incluso cuando uno va a comprar en la tienda de la esquina. A mí hay algo que me llamaba mucho la atención en algún momento que hablábamos tú y yo, y era como, como también las maneras en las que se empiezan a crear como unos lazos y se empiezan a acercar las personas como a esto,
de que el no pertenecer también está bien y que tú decías que en algún momento tú defendías mucho ese concepto de la interculturalidad, que es una de las cosas que más nos llamaba la atención, porque era importante también sentir pues que uno podía pertenecer acá, pero que también esa cultura podía aportarle a estos espacios. Y digamos que eso es un poco como esa intención de la cual hablábamos nosotros en el podcast, pues como en general para esta nueva temporada y este proyecto que estamos empezando. Justamente que ese sentir pertenecer es algo bastante importante, a pesar de que nosotros no seamos de allí, a pesar de que nuestras expresiones no sean las mismas, como esas diferentes cosas en la cultura empiezan a ser muy llamativas. Y tú me hacías alguna vez como una aclaración y es que interculturalidad no es lo mismo que multiculturalidad. Yo quisiera que le contaras a nuestros oyentes por qué es eso de esa manera. Muy buena pregunta, Salomé. Pues algo que también, digamos, suelo en los diferentes espacios donde pues estoy dando mi discurso suelo aclarar. Y pues me alegra muy bien que hayas recordado esa conversación, que lo tengas presente y pues para todos nuestros oyentes también es bueno saber identificar eso. Digamos, hay dos palabras, multiculturalidad e interculturalidad. No significa que una sea mala o que la otra sea bueno, para nada. Eso no trata, digamos, de criticar, digamos, el diccionario y la Real Academia Española, para nada. Solo que, pues, hay una diferencia que poco se conoce y es sustancial y porque, digamos, prefiero yo usar una y no otra. Cuando hablamos de multiculturalidad, la palabra misma lo dice, de múltiples, diversos, diferentes culturas. Exacto, eso está bien. Ahí, digamos, como sociedad conocemos que hay varias culturas, indígenas, afro, excepto, hay varias, excepto, pero cuando hablamos de técnicamente hablamos, existen varias culturas, que eso lo acepta la multiculturalidad y la interculturalidad, las dos, hace que se relacionen de misma manera. En una, solo identificamos y ya. En otra vamos a reconocer y a trabajar de que existen todas y vamos a interactuar de una misma manera. Esa es como la razón primordial por la que prefiero llevar en mis discursos interculturalidad y que ojalá todos nos aprendamos a diferenciar esta pequeña noción. Me parece súper bien. O sea, chévere que ese concepto lo tienes muy bien definido, muy bien, muy claro. A veces hay palabras que la gente suele como predicar, pero que no, pero que a veces el concepto no lo tiene muy claro, ¿no? No, obviamente no dudo de ti, pero digamos que, ¿cómo decirlo? Hay gente que, por ejemplo, hace poco escuchaba a alguien que decía, yo soy muy humilde, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué es ser humilde? ¿Sí? Define mi humildad entonces? Explícame. Entonces esa persona me decía que humildad era no creerme más que otro, escuchar a los demás y ese tipo de cosas, pero en realidad no. La humildad no se trata simplemente de eso, ¿sí? La humildad tiene que ver con, por ejemplo, si yo cometo un error, una falla, la humildad y el carácter van de la mano. Si usted no tiene el carácter ni la humildad para reconocer su error y, a- y, y aprender de eso para la no repetición, pues entonces no hay humildad, ¿sí? Porque ahí es otros valores, ¿sí? Desde mi punto de vista es como yo lo defino, ¿sí? El valor de la humildad, ¿sí? Porque digamos que aquí en Colombia hay como un poco ese pensamiento de que somos muy orgullosos algunos, ¿cierto? Entonces si yo reconozco que la cagué, entonces mi orgullo no me lo permite, ¿no? No me permite aceptar que me equivoqué. Y eso es lo que también genera más problemas, más discordias, más peleas, bueno, en fin, etcétera. Entonces, chévere que eso concepto como la interculturalidad lo tenga súper bien definido eh, para, para saber hacia dónde vas, cuáles son tus búsquedas, ¿sí? Eso es súper importante y bueno, aplaudo bastante eso. ¿Sí? Me gusta también como cuál es la diferencia, ¿no? Como una cosa es reconocer, ¿cierto? Que hay varias culturas que somos múltiples, pero eh,
¿cómo fue la palabra que usaste? ¿Cómo interactúan las culturas? ¿Sí? ¿Cómo interactuamos? Me Sí, parece súper importante. Sí, yo creo que Dime, también hay algo cuéntame. muy interesante en eso, es porque nosotros no estamos tan acostumbrados como a interactuar entre culturas. Creo que aún somos muy arraigados como a ese tema de dónde venimos, quiénes somos y cómo ese de dónde venimos nos determina. A pesar de que, por ejemplo, digamos, hablando del caso de Colombia, estamos en un mismo país, o por ejemplo hablamos de Latinoamérica, estamos en un mismo continente que tiene como formas de ser similares, nosotros generamos también de alguna manera en ese intercambio cultural como un poco un sesgo hacia ese otro que es diferente, incluso a veces como de una manera inconsciente. Por eso es que a mí ese concepto de interculturalidad me parece tan interesante, porque igual nos como que nos hace reaccionar frente a que ese sesgo no es algo que debería ser normal, sino que lo normal justamente debería ser como ese intercambio y ese diálogo entre esas diferentes partes. Es algo pues sí, que puede ser muy Salomé, interesante. y añadiendo, digamos, pues a tu conversación, digamos, en ese sentido, digamos, de que si pertenecemos en un mismo lugar porque nos sentimos así tan separados, por decir así, pues la interculturalidad lleva demasiadas cosas y pues es algo tan bonito, digamos, que hay a veces que yo también lo he comprobado pues en mi actividad política, en que la gente mantiene esa exclusión sin incluso saber lo hacen así como desapercibidos, sin intenciones. Y es algo a la interculturalidad, eso lo llama jerarquía etnorracial. ¿Y es que qué quiere decir eso? Pues les añado a la conversación. Pues digamos que la cultura metropolitana es en este caso, digamos, contextualizándonos en nuestro país, por ejemplo, como Bogotá, esa cultura metropolitana se siente ya superior en términos económicos, sociales, políticos, que menosprecian a otras culturas. Y eso lo hacen sin intenciones a veces, porque, digamos, por ejemplo, yo eso se los aclaro a las personas que he tenido cerca. Tú te puedes comportar así, pero tú en el interior no sabes si realmente estás haciendo sentir mal a otra persona. Y pues son pequeñas cuestiones que vale la pena, digamos, dar esa pedagogía, digamos, por medio como esto, como por medio de una charla así, para que la gente se entienda y tome conciencia. Entonces me parece muy importante eso. Sí, me parece chévere, pues la idea también es eso, invitar a la reflexión, al análisis de las circunstancias. Nosotros nunca, pues uno siempre actúa con la intención de hacer las cosas bien, ¿no? Yo siempre quiero creer que que una buena persona es una persona que siempre tiene buenas intenciones, ¿sí? Y que a veces las cosas le pueden salir mal, ¿no? Entonces, muchas veces estas circunstancias, como tú decías, que a veces uno sin querer queriendo, sin darse cuenta, está haciendo que el otro no se sienta parte de, pero pues son como esas cosas que a veces no sabemos que están ocurriendo, pero chévere identificarlas para poder corregirlas, ¿no? Claro, eso también se vuelve algo muy chévere y volviendo un poco como al centro de este proyecto que tenemos, este podcast. Hablar de la cultura también es hablar de esas cosas, y hablar de la cultura no es solamente hablar de la historia que debe conservarse tal cual, sino como la historia, el pasado y las cosas que han sucedido nos interpelan también como para hacernos nuevas preguntas frente al presente, que yo creo que a veces eso se vuelve como un tema que las personas no, digamos como que interpretan de una forma, bueno, no digo que una forma incorrecta, sino que cada quien lo interpreta a su manera, pero muchas veces la interpretación se va hacia que la cultura es algo que debe mantenerse tal cual, algo que no debe cambiar, pero yo creo que en algún punto también está como esa pregunta de que, bueno, la cultura puede ser ese cambio también, puede ser cambiar nuestros paradigmas, pensar desde esos nuevos conceptos, integrar nuevas formas de ver el mundo, incluso se vuelve también como un tema intercultural, ahí haciendo un poquito un juego de palabras, termina siendo como entender que también el presente es importante entre lo que está pasando, justamente hablando pues como de ese tema de la cultura. Y pues yo creo que esto también nos abre como un nuevo panorama a pensar en que
experiencias estéticas también se construyen en torno a esto. A mí me gustaría que nos contaras un poquito, James, sobre esos espacios donde tú participas, porque entonces no solamente conoces sobre el concepto de interculturalidad, sino que también lo llevas a otros lugares. Cuéntanos un poco sobre eso, porfa. Sí, claro, claro. Pues primero aclaro, creo que digamos en espacios o no, cualquier persona que escuche esto va a tener algo para poder cambiar. Y eso es a lo que yo trato. En los diferentes espacios a los que yo he ido por medio de invitaciones, eventos, representaciones, soy una persona, digamos, muy conocida en mi universidad, así que me estoy moviendo mucho en el... y pues yo siempre trato, digamos, de llevar, no tengo como la maquinaria, sistema, yo mover el mundo, no, pero digamos, por medio, digamos, de mi voz y del alcance que tengo, digamos, he podido hacer, digamos, esa pedagogía intelectual, que creo que es el primer paso. O sea, cuando hay pedagogía, hay verdaderamente cambio. Y lo vuelvo a repetir, digamos, para mí la cultura y la educación son las dos grandes mayores actividades que puede tener el humano para poder realizar un cambio, porque cuando hay cultura e interculturalidad podemos poder unirnos para solucionar un tema ambiental. Cuando nos podemos unir en temas ideológicos o diferentes, podemos unirnos para arreglar políticamente un país. Creo que eso, digamos, es la premisa para todo. Y en diferentes espacios lo he mencionado. He tenido, digamos, exposiciones, invitaciones parecidas a este podcast, digamos, en el Consejo de Bogotá tuve la oportunidad, digamos, de trabajar cercano a un concejal y pues le asesoré toda esa parte de cómo podía expresarse él para realizar que una ciudad fuera más intercultural. Ahí tuve un gran alcance. Si quisieran, digamos, alguna más específica, como fue esa experiencia, ahí estamos. ¿Cuál quisieran saber o Tú me alguna otra cosa, hablaste información? como un poco de que ibas como a algunos espacios, digamos, no tanto como en el consejo y eso, sino como más comunitarios, en donde se hablaba de este tema de la interculturalidad y que eran personas que venían de varios lugares, así como tú que vienes del Cesar. Pero antes de eso, es que es para que no se nos, no se me olvide más que todo a mí y no, y pues lo pueda mencionar en este momento como hilándolo a la historia que estamos contando. Ese tema de la interculturalidad a mí me suena mucho un concepto que me encanta, que yo creo que es una de las cosas que más ha llamado mi atención, que se llama la pedagogía de la liberación, que es una propuesta que hizo Paulo Freire, en donde la pedagogía de la liberación se convierte en una educación que libera también esa condición social del individuo. Y a mí eso me parece bastante interesante como en relación a ese concepto de lo intercultural, porque también digamos como que las personas comprendan que se puede dialogar entre culturas es una forma también de liberar ese estigma que está pues como tan arraigado a esto. Pero bueno, volviendo un poco al tema para no salirme mucho, cuéntanos entonces de esos espacios en donde tú has participado, que son más como a nivel comunitario y también de pronto saber cuáles son las opiniones de, digamos, las personas que vienen en este caso fuera de Bogotá, como de, tal vez de un contexto más rural, habitar la ciudad y que se encuentran con este concepto, qué es lo que ellos piensan en torno a esto. Uf, interesante pregunta, pero digamos quisiera comenzar con algo que aún me interesa mucho más, digamos, del qué irán las personas que llegan a Bogotá, sino Salomé y Samuel, te lo puedo contar, digamos, de las personas que son de Bogotá y escuchan este tipo de discurso. Recuerden que yo les dije, digamos, que pues el activismo mío era totalmente pedagógico, pues porque eso es en lo primeramente de lo que me baso. Digamos, una vez, esa fue una de mis mejores experiencias. Estaba yo en mi universidad y estábamos en un debate de candidatos al Consejo de Bogotá. Habían varios, estábamos en el aula múltiple y pues yo tomé la palabra y pues sí, estaban esos concejales bogotanos con sus propuestas políticas y todo, pero yo más que todo no hice la pregunta, hice fue como ese comentario, yo tomé la palabra y di un poco de mi discurso. Digamos que, ¿qué pensaban ustedes, digamos, de esas personas que no somos de acá, que llegamos y estamos aportando a la ciudad y no solo utilizándola? Y ahí fue donde, digamos, yo me di cuenta, digamos, de que el verdadero trabajo
es con las personas que son de Bogotá, porque a ellas es las que hay que cambiarle la mente. Y cuando eso pasa, realmente las personas que no somos de Bogotá es donde nos vamos a poder sentir como unidos, donde una sociedad que nos tolera y que nos da la bienvenida a esa unión. Y pues para mí ese fue como el punto de inflexión. Se me acerca mucha gente, incluso ojalá esto se lleve más y pues digamos futuro lo pueden apoyar a uno porque reconocen, o sea, son personas inteligentes, capaces de captar las situaciones y ven, evidencian que digamos que personas como yo también necesitan ese apoyo. Y ese fue uno de los momentos más, pues, como gratificantes que he tenido, digamos. Y ya hablando en términos, perdón, hago entre paréntesis, en términos de pedagogía a la cultura bogotana. Y ya hablando, digamos, pues, con personas como ese común mío. Una vez estuve me invitaron, pues no que estuve, a mí me invitaron pues para ver si, digamos, había la posibilidad de que uniera eso, de un grupo de personas afrodescendientes de diferentes universidades de Bogotá. Eran alrededor de unas 40 personas, 40 o menos, no tengo, pues no tengo el dato. Y entonces estuvimos hablando, personas que sí, como más de la periferia, ya estamos hablando de la periferia del país, que llegan a Bogotá por temas estudiantiles y se sentían así como siempre mantenían como esa discusión de, bueno, tenemos que hacer esto, hacemos esto y esto. Y yo pues tomé la palabra varias veces, eso fue como más de charla eso, me pude expresarme varias veces y logré caerle pues logré aterrizar la idea, no interculturalidad como tal, pues algo que obviamente hablé, pero sino digamos de que no se sientan excluidos, porque digamos, esos grupos para mí siempre han trabajado bajo la exclusión y la marginalidad, cosa que no voy a desmentir, porque sabemos acá, pues, y todos nuestros oyentes sabrán también que, digamos, pues, las personas de las periferias y de color han mantenido una exclusión, o sea, y yo, pues, eso no lo quería desmentir para nada, pero que no trabajáramos solo en eso, sino, digamos, que qué pasa si salimos de esos lados y realmente nos sentimos empoderados con un amor propio, con confianza y realmente trabajamos a igual de condiciones. ¿Qué pasa si nos igualamos en condiciones? Créeme que, digamos, tú como persona te vas a sentir mejor y vas a hacer mejores cosas por esta ciudad que te está viendo crecer. Y es algo que también les impactó a ellos. Al día de hoy no puedo decir si logré que, digamos, cambiaran eso como tal o siguieran pues con la dinámica que llevaran, pero creo que también es algo importante que todas las personas deberían de escuchar. Pese a que seas o no, es importante tomarte las cosas en serio, tener carácter, tener voz en esto, no tener miedo a veces, porque también suele pasar. Y cuando realmente tú pasas a esa línea, las cosas son diferentes. Me parece muy interesante como piensas, James. También pues es un proceso, también el cambiar esos paradigmas y esas ideas, el concienciar, ¿no? Creo que a veces suena como complicado desde mi punto de vista como artista, ¿no? Que el artista tiene ideas, ¿sí? Un artista tiene muchas ideas, ¿cierto? Y a veces compartir esas ideas o expresarlas es lo que hace que muchos artistas se maten la cabeza todos los días, ¿cómo puedo expresarme, ¿no? ¿Cómo puedo contar esto? Y en ocasiones pasa que se, se llegan a, se llega como a frustrar muchas veces el artista porque el otro no piensa igual que yo, que el otro no me entiende, o tal vez me comprende pero no comparte lo que yo pienso, ¿no? En ocasiones eh, me encontré con ese tipo de situaciones y, y a veces no es, digamos, hacer que el otro piense igual que yo, sino compartir esas ideas, ¿sí? Y ya, pues el libre albedrío, ¿no? Cada quien decide si comparte nuestra forma de ver, de pensar, ¿sí? Mm, por ejemplo, como para que no me malinterpreten, ¿no? Pasa que en ocasiones se toman como discursos
y que son complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo la vez pasada hablaba con Alejandra acerca de el chico que tenía un empoderamiento bastante interesante con respecto a la cultura y el cuidado del medio ambiente, porque él incluso hasta era vegano, ¿cierto? Y mantenía como esto. Resulta que sus padres trabajan en las curtiembres, curtiendo cuero, y usted sabe que ese proceso es muy contaminante. Además, el hecho de la ganadería, bueno, un montón de cosas que hacen que sea complejo eh, hacer que otra persona piense diferente, que piense igual que yo, ¿sí? Porque por su forma de vivir la vida, no es fácil como convencer a alguien de que piense igual que yo. Y pues no se trata de convencer a nadie, ¿no? Eso tampoco es como tampoco llegar a esas cosas, porque ya llegaríamos a algo que podría ser hasta violento, ¿me entiendes? Sí, sí, de acuerdo. Mira que, digamos, también en este activismo, digamos, yo siempre parto, digamos, de que cuando hay unión, pese a las diferencias, se pueden hacer cosas inimaginables. Y, digamos, mi activismo también ha tratado, pues, dándole un poco de teoría a esto. Salomé hace poco nos mencionó sobre la pedagogía de la liberación y eso. Y pues hay algo parecido que una vez escribió un sociólogo estadounidense de apellido Grossfuel, llamado la geocultura, digamos, y es muy relacionado también a la interculturalidad, no en términos, sino en el dinamismo que se quiere cambiar. Porque, digamos, la geocultura, él en su texto basaba sobre que habían ciudadanos de segunda. Ya ustedes pueden imaginar qué es eso. O sea, no estamos hablando, digamos, de exclusión, bueno, estamos hablando de exclusión, pero no estamos hablando, digamos, de que consentidos ni nada de eso, solo pues son segunda clase, y pues en Colombia lastimosamente está pasando. Y cuando yo voy, digamos, a estos espacios, siempre mi voz es como, bueno, yo no soy segunda clase, yo soy primera clase, digamos, les, todos estamos en igualdad de condiciones, esto es pensamos diferente o no ideológicamente, pero no puedes, digamos, decir que, digamos, desventaja o que soy una segunda clase. Y pues cuando yo comentaba, digamos, la experiencia con las personas del colectivo afro, quería también que cayeran en cuenta eso. No significa que van a pensar igual o tienen que vivir como otras personas, pero pues la idea era, por favor, no te sientas inferior, no te sientas una segunda clase. No sé qué piensen ustedes al respecto. No, me parece súper importante. Ya de por sí, el término en sí es violento, decirle a otro que es de segunda clase, ¿cierto? Porque de alguna manera eso ya va generando una idea una idea no, Como una clasificación también, o sea, una como... desegregación, Ujú. básicamente, ¿sí? Entonces ya ese término, si, digamos, si esas tipo de cosas no se rechazan de inmediato, pues terminaríamos repitiendo historias tan espantosas como el apartheid, ¿sí? Exacto. Porque del apartheid, ¿qué era? Pues tratar a la gente de color como si fuera personas inferiores, ¿sí? Como decirle a otro que es un ciudadano de segunda clase, pues es completamente violento. De alguna manera llega hasta el absurdo, pero Sí, eso es es, una cosa muy interesante, ¿sabes? Porque gran parte de los conflictos y las guerras en el mundo han sido por eso. Y por eso es que ese concepto de, pues, o esa idea de aprender a vivir con el otro es tan importante. En alguna clase que yo tenía sobre política y ética en la maestría que estoy haciendo, que es en educación para la paz, que además es una cosa que suena pues muy loca en este contexto contemporáneo en donde la paz es algo como tan utópico, pero bueno, ahí habemos los que creemos en eso. El profesor hablaba de eso y a mí creo que es uno de los conceptos que más me ha gustado y creo que me apasiona más y es ese aprender a convivir con el otro. Y es que históricamente siempre ha sido un problema, o sea, ese aprender a entender por qué el otro piensa de esa manera o aceptar que el otro piense de esa manera se vuelve como una cosa que para algunas sociedades es casi imposible. Entonces, a mí me parece que aquí se llega como a un punto muy interesante porque también, entonces,
ese concepto de interculturalidad que, digamos, en este caso estamos mirando desde un contexto más en la ciudad de Bogotá, podríamos plantearlo para muchas otras cosas y pensar como, bueno, si eso se implementara en otros espacios culturales, también de qué podríamos empezar a hablar nosotros, de ese, aprender a vivir con ese otro que es diferente y entender por qué ese otro es diferente y por qué lo que ese otro diferente nos muestra también es igual de importante a lo que nosotros pensamos. Puede ser algo muy interesante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y mira que, digamos, en ese, digamos, de como tú le decías, Salomé, de aceptar al otro u otra, pues, y Samuel también metió un poco de historia, es que no podemos decir, digamos, que la historia aún ha acabado en este sentido. O sea, lastimosamente, sigue persistiendo. Por ejemplo, hemos escuchado, digamos, el racismo biológico, pues se ha eliminado, ¿cierto? Ya no está, digamos, es bastante controversial y se critica duramente a aquellas personas que mantienen esos discursos, digamos, de racismo ideológico, de que por si soy de color o no, rubio, moreno, etcétera. Pero hay otra parte, pues, que aún no toma los medios y es como todavía se mantiene un racismo cultural y eso mismo que estamos diciendo, digamos, donde personas a veces por su simple condición de ubicación geográfica de donde pertenecían, se sienten ya sienten ya desprobabilidades, se sienten ya como, se me da la palabra, Como en una en condición falta de de condición. inferioridad, ¿cierto? Sí, sí, ya digamos frente a una persona normalmente de Bogotá y se suele ver, no lo digo yo, o sea, hay testimonios de muchas personas que por ser, digamos, del Chocó o Nariño o esas periferias del país, llegan a Bogotá y pues en pequeños actos, por ejemplo, como un empleo laboral, como una aceptación a un evento, ya sienten de una vez la inferioridad y la exclusión, entonces no que no somos racistas o no, no se trata de eso. Es que aún algo que pues hace rato lo mencionaba, todavía actualmente lo hacemos, porque a lo mejor ya también hago algo y yo no me doy cuenta. Entonces es importante también que tengamos esa pedagogía. Súper interesante, sí, no, pues es chévere porque hay una palabra que estamos dándonos cuenta que menos yo he ido escuchando que ha ido repitiéndose y es el inconsciente, ¿no? Como que ese inconsciente, digamos, de eso uno sin querer queriendo, porque soy fiel creyente de que muchas veces uno no tiene la intención de hacer sentir a otro excluido, ¿no? Claro, ahí no falta la persona que llega el extranjero, la persona que viene sí, y al momento de trabajar, de un empleo, pues se aprovechan de las circunstancias, ¿cierto?, para ofrecerle unas condiciones paupérrimas y, eh, ¿cómo es decirlo?, desagradables, ¿cierto?, aprovechándose de las circunstancias, ¿sí? Es algo que tampoco hay que ir rechazando directamente porque creo que en condiciones laborales todos deberíamos tener esos mismos derechos, esas mismas posibilidades, siempre y cuando pues eh, cumplamos con lo mismo. El hecho de que yo venga de un territorio o el otro no tiene por qué ser diferente, ¿no? Sin embargo, Totalmente. creo que incluso ha ocurrido con circunstancias, en este momento se me ocurre que se ha ido creyendo o tejiendo ese pensamiento de que, por ejemplo, una persona que estudió en una universidad en Bogotá tiene mejores capacidades, habilidades que una persona que, no sé, en Barranquilla, por ejemplo. Yo creo que no, que lo que define eso pues es precisamente más otros factores, no el lugar en el cual esa persona
se educó. Y que, a ver, cómo lo planteamos sin decir una estupidez? Em, a veces ocurre que esas ideas vienen incluso con el tema de la medicina, ¿no? Uno dice, no, los que son buenos para la medicina son los cubanos que tienen una medicina impresionante. Sí, su medicina y sus doctores son muy buenos, pero pues ¿cómo hace uno para acceder a la medicina cubana si no se puede ir hasta allá? Entrar a Cuba es casi imposible, es muy difícil. Y las circunstancias no permiten que uno pueda vivirlas de esa manera. Entonces, eh, la idea es pues buscar, yo creo que esas estrategias, creo que seguramente James con el tiempo y la experiencia y seguramente todos los días se preguntará e incluso planteará o construirá estrategias, tácticas, no con malicia, no de manera siniestra, sino de manera yo diría que creativa, incluso hasta de ir enfrentando esas circunstancias, esos problemas para esas estrategias que de alguna manera ayuden a que construya este ejercicio de interculturalidad y que la interculturalidad se vuelva parte de nuestras costumbres, de parte de nuestros rituales, para que se arraigue por completo en nuestra nación, en nuestras tierras, ¿no? Entonces, Javi, si tienes alguna idea, estrategia que sientas que deberías compartir con nosotros, aquí estamos oídos, que me parece muy interesante que tú nos cuentes qué estrategias, qué posibilidades hay de ir cambiando un poco también esos paradigmas. Sí, sí, gracias, Samu. Pues digamos, cuando tú al comienzo de la conversación me hayas mencionado la visión del podcast, pues te lo digo ahora, te lo aplaudo. Es muy, muy importante, digamos, que estos espacios se sigan reproduciendo. ¿Por qué razón? Por la única y sencilla razón que con pedagogía realmente se aprende y se ejecuta. Por ejemplo, si una persona, 50, 100, 200, 1000, 2000, las que sean, o mínima o mayormente, ven este audio, escuchan este audio, perdón, intentan cantar la noción de todo, a lo mejor su visión cambia un poco, no del todo, porque la idea tampoco no es aleccionar y plasmar a las personas a nuestra manera, pero sí caer en cuenta, digamos, de que aprendan un poquito de nociones y a lo mejor esa persona también puede seguir reproduciendo ese mensaje y pues eso es ganancia. Sea la mínima persona o la mayor, siempre va a ser ganancia. Y estrategias, digamos, yo pues últimamente, estos últimos meses, he que, digamos, siempre he pensado, bueno, ¿cómo llevo este mensaje grande, grande? ¿Cómo llevo? Me he presentado en foros, en asambleas, soy representante estudiantil, me han invitado a diferentes medios, o sea, la idea, he tenido bastante alcance con mi mensaje, sí, pero ¿cómo llego pues, a las personas? O sea, ¿cómo tal? Y pues tuve una idea, o tengo una idea que la estoy ejecutando hace meses, pues para los que nos oyen, digamos, en mis redes sociales tengo algunos cuantos seguidores. La idea es comenzar a subir videos con un formato que pues ya yo tengo preestablecido, digamos, durante unas semanas. Estoy trabajando en eso hace ya, pues desde el año pasado, pues cuando comience todo eso, eh, el alcance mayor posible creo que lo tenemos en redes, si ustedes saben. O sea, creo que las redes, si se saben utilizar bien, uno puede cambiar el mundo con las redes, como dicen por ahí. Y pues ahorita la mejor estrategia que uno puede tener para transmitir y reproducir el mensaje son las redes sociales. Apostársela a todas las redes sociales por medio de publicidad no está de más. Llegando a personas que intercambian redes sociales. Es algo que yo he venido aplicando hace mucho antes de subir incluso los videos, porque cuando salgan la idea es que esto despegue. Tener de base también aquellos personajes políticos referentes en la política de Bogotá, pues cómo han manejado sus redes. Eso es algo, digamos, no copiarse, pero sí tener los modelos a seguir. Eso sí lo tengo muy en cuenta y ese es el primer paso para mí y pues para ustedes que están haciendo un gran trabajo, pues nuevamente le digo, los ovaciono. Ojalá pues esto llegue a muchísimas personas, también haré mi trabajo para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles
el aprendizaje creo que es todo por medio de las redes sociales, videos cortos, nociones así, digamos, que la gente le quede en un minutico y pues las pueda volver a reproducir. Son cosas elementales que creo, digamos, que cada persona podría intentar. Ese es, digamos, como un primer paso. Y una vez alguien me dijo, yo tenía unas dudas sobre todo esto, digamos, si será bueno hacerlo, si será no. Y pues una persona que le gusta la idea mucho y me apoya en diferentes cosas. Me dijo, pues comience. La idea de todo es comentar. Arriésguese y verá hasta dónde llega usted, me dijo así. Pues eso es lo que motiva. Entonces también quisiera pasarles la invitación a ustedes, Salomé, Samuel, sigan con esto, a ver hasta dónde llegan, quién quita, arriesguense y sigan con esto que me gusta mucho, en serio. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, de verdad, chévere escucharte. También agradecerte por este aprendizaje, este ejercicio pedagógico, porque pues nos enseñas también esas diferencias que yo creo que lo valoro escuchar. Porque, claro, uno a veces no tiene ese conocimiento de los conceptos, o sea, a mí también me parece súper chévere y que eso invita mucho. Cuando hay esa reflexión, pues es cuando hay un aprendizaje más, ¿cómo decirlo? Que se quede más. Que se quede, sí, como que se arraiga, es que no encontré esa palabra. Gracias. Y bueno, ¿qué ibas a decir, Salud? No, nada, agradecerle a James porque yo creo que de verdad lo que yo te decía ahorita y les decía también a los oyentes al principio, creo que es una gran forma de cerrar esos primeros capítulos que hablan sobre lo rural y lo urbano, porque también es entender que puede haber un diálogo más allá. Y bueno, creo que nos queda aquí una experiencia bastante gratificante para compartir con nuestros oyentes, que esperamos también se siga dando en los próximos episodios que se vienen, que también van a estar muy chéveres, para que sigan conectados con nosotros. Bueno, entonces doy mis últimas palabritas. Salomé, Samuel, gracias, muchas gracias por este espacio, también por escuchar, que también es importante, también aprendí muchísimo y pues espero que esto siga de la mejor manera, tengan el mayor alcance, los mejores éxitos y de nuevo y aplaudo bastantemente este podcast. Bueno, James, gracias por escucharnos, gracias también por intercambiar esos comentarios. Justamente creo que se logró ese objetivo de intercambio, de interculturalidad también. Y pues bueno, yo creo que el proyecto pues también más adelante seguramente nos encontraremos en diferentes espacios trabajando al respecto. Algún día pues la idea como espacio con los territorios, llegar a las casas culturales, pueblo, espacio habitable de esta nación y contar acerca de su forma de ver, de pensar y de sentir. Entonces, algún día, pues espero también visitarte a ti en tu tierra, ¿sí? Y hacer alguna actividad que de alguna manera enriquezca precisamente esa búsqueda que tenemos con respecto a la interculturalidad. No siendo más, te agradezco mucho y pues bueno, hasta aquí llega este episodio de Cultura en Ruta. No olviden despedirse y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos por escucharnos, a todos por escucharnos, a todos por escucharnos, a todos por escucharnos. De Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales. En cada episodio nos entregamos apasionadamente a descubrir los encantos escondidos de nuestro país. Desde las veredas más apartadas hasta los pueblos más pintorescos.
Tú ya formas parte de nuestra comunidad con solo sintonizarnos. Pero con tu apoyo en Patreon podemos profundizar en este vínculo y hacer que nuestra aventura sea aún más emocionante. Cada aporte es como una declaración de amor, impulsándonos a seguir creando episodios llenos de emoción, arte, historia y cultura. Tu generosidad nos permite continuar nuestro viaje, cubriendo los gastos de equipo técnico y logística necesarios para capturar la esencia de cada momento memorable. Gracias por ser nuestro cómplice en esta aventura.